28 de octubre de este año más bien, es el estreno mundial de Mi Encuentro con el Mal. Mi Encuentro con el Mal es una serie con temas sumamente escalofriantes, es un fenómeno que a nosotros nos ha impactado a lo largo de los años con investigaciones que hemos realizado, pero sobre todo también cuando una plataforma digital como Netflix te dice, necesito el caso de exorcismo o posesión más impactante que hayas tenido. Entonces imagínense, esa fue la misión directamente de Netflix y pues bueno, como evidentemente ellos ya conocen el trabajo de la agencia, pues no está de más decirlo que fue igual de difícil, igual de pues hasta complicadísimo el poder hallar ese caso, esa historia, esas personas que vivieron un hecho paranormal sobrenatural, pero un fenómeno de una índole paranormal como una fantasmogénesis es impactante, yo no lo dudo, para la gente que lo vive, para el propio testigo receptor, como nosotros denominamos, es algo que sí te desequilibra, porque dices, bueno, ok, está fuera de mis alcances, fuera de mi raciocinio, fuera de todo el contexto extraño que yo conociera o que yo tuviese cultura acerca de este tema, pudiera ser que diga, ok, pero es afuera de mí, pero algo, como una fuerza diabólica, una fuerza satánica, una fuerza demoníaca, que no solamente se manifieste ante ti, sino también te quiere poseer, eso créame que es totalmente distinto. O sea, las personas que les ha sucedido, yo siempre he dicho mis respetos porque las personas que pasan la página después de una posesión, Claro. el Una temple, emocional. sí, todo, es que es todo, hermano, el temple, el carácter, la asimilación psicológica sobre todo, porque justo el fenómeno per se es algo que desafía no solamente a la persona como testigo, no solamente al individuo que es poseso, sino también a la gente alrededor de los expertos, o sea, expertos en la materia paranormal como nosotros, expertos en la psiquiatría, expertos incluso en la religión. Es primordial dentro de la agencia. A ver, un ejemplo que les doy hoy. Hoy, bueno, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, para que lo sepa todo el mundo, vive y convive y está prácticamente 24/7 cercana a un fenómeno paranormal extraño, sobrenatural, con base a los testigos. Pues bueno, es importante manejar también los casos de una índole seria, como bien lo acaba de decir Eric. O sea, no es una cuestión propia de decir, oye, sí, yo cuéntame tu historia y voy y la transmito en redes sociales o la transmito en mi página de Facebook para tener followers. Honestamente, Agencia Mexicana no hace eso. Tiene sus redes sociales, sí también es una vía de comunicación con nosotros, pero básicamente nosotros nos dedicamos a la investigación pura y llana. Perdón. El asunto en cuestión es que hoy, por ejemplo, recibimos una llamada de un tipo que nos dice, oye, necesito que me ayudes porque mi abuela tiene más de 90 años, no voy a decir su edad exacta, mi abuela cree que está siendo atacada por espíritus. Uno tiene que ser empático, pero sobre todo, Eric, ético. Entonces, para cualquier petardo allá afuera que se sustenta como investigador paranormal, y esto va para todos los que te ven, todos los que nos están escuchando acá, en todos lados. Un petardo que no tiene conocimiento y que es eso, por decirlo decentemente, un petardo es un ignorante, podría mal aconsejar una posible explicación racional en el caso de la señora adulta mayor. O sea, en vez de decirle, ok, mira, por todo lo que me estás diciendo, primero tengo que hacer una valoración del área médica de nuestra parte antes de cualquier cosa. O sea, incluso Agencia Mexicana de Investigación Paranormal no interviene en ningún caso que de por medio esté la salud del individuo. Y detectamos en su propio testimonial, porque también hay una marca de diferencia de cómo detectar en un testimonial quién está siendo obsesionado, quién tiene una obsesión acerca de un fenómeno que no existe, quién también simple y sencillamente le contaron o fueron con la bruja, brujo, el sanador, y estos charlatanes de pacotilla le dicen que sí, tienen al diablo encima, ¿no?
y en evidencia le aplican un placebo a esa persona y esa persona se lo cree. Entonces, si nos damos cuenta en el primer testimonial de un posible testigo que está siendo atormentado por su propio entorno. Antes de que tú hagas una prevaloración de que tu abuela está siendo atormentada por algo que no sabes si existe, tenemos que saber quién la atiende. Es una señora adulta mayor de más de 90 años. Debe tener un geriatra de perdiz. Y ese geriatra debe tener un historial clínico en el cual nosotros te vamos a solicitar. ¿Por qué? Porque para que yo lleve la posible entrevista o la indagatoria de un posible caso, tengo que cerciorarme, incluso para nuestros propios colaboradores. Yo te platico uno de ellos que es psiquiatra, que incluso también trabaja para la Sedena. Pero lo que les puedo decir es que de las historias que eligieron para mi encuentro con el mal son historias de sumo impacto en tenor a la fenomenología que incluso desafió a los propios psiquiatras. O sea, no descartamos de tajo como otros científicos, ¿no? Respetando a la comunidad científica ante todo, pero sí cada quien tiene su punto de vista. Pero en este tenor yo lo que les puedo decir, una anécdota que incluso salió dentro de esta búsqueda de estos casos al psiquiatra, donde dice, bueno, yo tengo una experiencia que jamás me pude explicar con un colectivo de unos 6 psiquiatras, doctores, que estábamos haciendo labor social en un poblado de Oaxaca, una zona rural de escasos recursos. Entonces fuimos porque nos hicieron el llamado de que atendiéramos un chico de aproximadamente 16 años que estaba siendo atormentado por algo que no se explicaba a la población. Entonces dice, estábamos 6 psiquiatras, Zamudio, hasta cierto punto pues como un poco cataléptico, luego de repente epiléptico. Entonces imagínate la valoración de los 6 psiquiatras analizando los padecimientos y los comportamientos psiquiátricos del chico, ¿no? Entonces dice, de repente se levanta de la nada con una fuerza descomunal como tabla. O sea, estaba acostado en una cama, estaba postrado, estaba haciendo este tipo de situaciones convulsivas y de repente se quedaba quieto. Cataléptico me refiero a que se quedaba como tieso y situaciones así que ellos me decían, yo traía un blog de notas y estaba anotando estos espasmos, crisis y demás. Ahí ellos estaban en plena observación científica, hermano. Y el doctor Ávila, le mando un gran saludo, un abrazo a nuestro colaborador, y me dice, eso es algo que de lo que yo te puedo decir jamás encontré una explicación, ni siquiera con mis colegas, ni con el catedrático que nos llevó a esa zona para analizar el caso. Se incorpora el chavo, está acostado plenamente así en reposo total, espalda pegada a la cama, e hizo este levantamiento. O sea, se levantó de la nada, sin impulso ni sin nada. Dice, cuando se levanta hacia el pie de la cama, como si fuera una tabla, todos nos hicimos para atrás. Todos los doctores se hicieron para atrás y empezaron a preguntarse cómo. Y con el desafío de pensar no solamente en el concepto del por qué la fuerza, qué fuerza ejerce en un cuerpo en estado inerte, hasta cierto punto inerte en el sentido de que está acostado, necesita ejercer una fuerza muscular o un impacto muscular para que ese impacto lo proyecte hacia la cama, pero no solamente eso, no lo tiró de la cama, lo puso de pie. Entonces, él es uno de los que se quedó ahí estoico y empezó a analizar todo y empezó a hacerle preguntas y cosas así. Pues evidentemente a mí me cuenta eso, yo, pues por eso eres parte de la agencia, hermano, ¿no? Os digo, al final del día, no, entonces, pero esa anécdota yo te puedo contar ahorita que salió dentro de esta búsqueda, que empezamos a platicar de, a ver, fíjense, la búsqueda dentro de mi encuentro con el barrido que nosotros hicimos como agencia. ¿Qué casos tenemos inexplicables para la ciencia? Ojo con eso, ¿eh? No, ¿qué casos tenemos testimoniales de posesiones? Porque de posesiones testimoniales también hay mucha gente que se cree poseída. Entonces, el compromiso con nosotros con la plataforma es, a ver, Zamudio, necesitamos el caso más impactante de exorcismo y posesión, que no haya tenido una explicación lógica científica.
Y es el 1%, 0.1% de las que no, de las que tienen desafíos clínicos, desafíos médicos, desafíos lógicos, científicos. Esos son los casos que van a ver en mi encuentro con el mal. O sea, para que se den una idea. Entonces, si me dices, ¿qué caso está más impactante? Pues yo te acabo de platicar una anécdota de uno de los colaboradores, el psiquiatra de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, que solamente vivió uno y me dijo, eso yo no le encuentro hasta el momento una explicación lógica. Digo, esta es una pequeña anécdota de, imagínense la complejidad que fue encontrar las historias. De casos te puedo hablar de todo tipo que no refieren estrictamente hacia el tema poseídos o exorcismos, porque hasta en esos temas, Eric, pues Agencia tiene los casos que van a ver en mi encuentro con el mal, más otros 2 que hemos encontrado en 27 años. Y eso no es un referente de que diga las personas, es que no saben buscar. No, es que no nos creemos todo. No desafíen a la agencia. Yo así lo expongo, te lo juro, y me siento un poco mal cuando digo esto, pero es así. De repente, por ejemplo, nos encontramos con este nuevo caso que te acabo de mencionar de hoy por la tarde. Hace 2 semanas también un tipo, pues un adulto que creía estar poseído, y él me decía, es que yo soy arquitecto y yo estoy, luego sí, pero por mucho que eres arquitecto y por mucho que me digas, yo no creo, estás influenciado por un placebo de una supuesta bruja, hermano. O sea, aguas con eso. Y nosotros lo aterrizamos con base a la explicación bien. Y le digo, a ver, ¿de qué te sirve que yo te diga lo que tú quieres escuchar? Pero yo como recibí tu caso, mi labor es decirte, ojo con eso, existe la fijación paranormal. Es una clasificación que nosotros determinamos hace 2 años, hermano. ¿Y sabes por qué? Porque en plena pandemia recibimos un montón de casos de supuestas posesiones, de supuestas influencias diabólicas, pero todo era porque la gente estaba encerrada. Entra aquí las leyes de la psicología y la psiquiatría, señores, señores, o sea, no lo digo yo, ahí está la comunidad médica que se los diga. Entonces, puede ser que tu propio cerebro busque un placebo para pensar en otra cosa y que se disperse tu cerebro a no estar en la sumisión del encierro. Digo, te voy a ser bien honesto y directo, no tienes nada. No hay ningún elemento que me arroje algo sobrenatural, paranormal, y necio. Pero es que yo lo viví, es que no. Brother, en serio, busca a un psicólogo. Así le dije. Pero te estoy diciendo que un psicólogo te va a ayudar a desengancharte de eso que te dijeron cuando fuiste con una amiga. Ojo con eso, las amigas o amigos, ignorantes petardos, de repente te dicen, no, pues ve con mi amiga la bruja, ve con mi amigo el brujo. Y van con el ignorante, más ignorante que ellos, pero ese ignorante es abusivo porque te ve con signo de pesos. Y ya valió gorro, porque si tú traes contaminación de lo que supuestamente tú crees, imagínate que alguien te diga, no, pues traes el demonio. Entonces crea una fijación. Que nos preguntan el caso más impactante, pues te acabo de platicar una anécdota que pues, son solo 2 minutos, pero yo viniendo de un doctor psiquiatra especializado y que trabaja para la Defensa Nacional, pues dices, güey, o sea, imagínate para desequilibrar a él, ¿no? Yo debo decir algo, y digo, no es porque nos adjudiquemos estos conceptos, pero somos el primer organismo que hace público que utiliza elementos de ocultismo en el caso de la sesión Ouija. Antes de que nosotros hiciéramos público esto, y de verdad, búsquenlo en internet, o sea, cuando nosotros empezamos a subir sesiones espiritistas y sesiones Ouija con el tour insólito, de repente empezó un auge acerca de el nuevo encuentro con el tablero Ouija, porque antes había un cliché específico por ignorancia, honestamente. Mis amigos los eclesiásticos, porque tengo buenos amigos dentro de la diócesis primada de México, pero híjole, también ellos tienen como ya su speech, ¿no? Juegan la Ouija y es un portal con los demonios, ¿no? Digo, cada quien, ¿no? En algún momento, en una indagatoria, ellos con los posesos
hacen referencia a esto y no es su culpa decir, pues sí, es parte de. La agencia, su tesis base es el estudio de la psique del ser humano ante estos hechos, no propiamente el estudio de los fenómenos fuera del psique humano, porque siempre lo he dicho y esa es una teoría totalmente nuestra. Si no hay una persona receptora, no existe el fenómeno. Que la persona que se influencia por medio de un tablero Ouija y que lo ve con una aberración o como un respeto, ¿no? Que dicen es que yo respeto, no, es que le tienes miedo. Y es normal, porque tal vez si tú escuchaste los testimoniales de un montón de gente, si tú viste en canales de YouTube que la Ouija es maldita y las películas, la Ouija, el origen y cosas así, pues en evidencia estás contaminado con esa versión. Yo les diría a las personas, dependiendo la psique de la persona, es como puede repercutir en algo nocivo o no con el tablero Ouija. El tablero Ouija debe tenerse respeto, eso sí, porque más allá de tener letras, números, palabras, lo que haces es un conjunto de 5 o más, o 2 o 3 psiques conectando en una comunicación directa con los muertos. En el tablero es directo y la comunicación es nombres, fechas, incluso requerimientos de la entidad. Pero si la persona no está preparada para hacer una sesión, esa persona, su psique, si está atrofiado, si está contaminado con lo que le han platicado, con que lo agarre como juego, ojo, sí está en peligro. Aguas con eso. Y el peligro más fuerte es su mente. Y la entidad te está diciendo que es el diablo, tu mente va a creer que es el diablo, evidentemente. Yo lo que te puedo decir es que el tablero Ouija es uno de los elementos de conexión paranormal o con espíritus más efectivo que cualquier otro tipo de instrumental. O sea, no necesitas creer, no necesitas ser perceptivo, no necesitas conceptualizar el elemento o el instrumento, no necesitas saber incluso si tienes que hacer una apertura de un umbral con base a una letanía en latín, por ejemplo, como nosotros la hacemos. Vaya, tienes pues como la amplitud de desconocimiento y sin embargo la tabla va a activar. Y no es la tabla, ojo con lo que le estoy diciendo, no es la tabla. Porque la tabla puede simbolizar el elemento de las letras, números y como les digo. Y hay muchas versiones de tableros Ouija, de repente sacan tableros de egipcios, de aztecas y de todo. Pues ahí te das cuenta, de ahí ya se desestima que no puede ser posible que el tablero egipcio sea como más efectivo que el tablero Ouija de Hasbro. No, señores, no es eso, es su psique, es su propia percepción desconocida, bien lo dijiste, que tal vez dice, pues bueno, yo no he experimentado nada, me quiero averiguar a experimentar, pero no sabes si tu psique está abierto en ese momento para un canal de comunicación. Lo peligroso es que la entidad te va a dar lectura. ¿Qué quiero decir con esto lectura? Todas las entidades, señores, para que entiendan, tienen videncia. Ellos sí tienen videncia. ¿Videncia a qué me refiero? Que te dan una lectura de los pies a la cabeza de todos tus secretos de todo tipo. De todo. ¿Por qué? Hay una explicación. Bien lo decía el maestro Allan Kardec. Un espíritu se comunica con otro espíritu. La gran diferencia es que el espíritu que está entablando una comunicación es un espíritu encarnado. O sea, un espíritu vivo. Total. Entonces, por eso la entidad espiritual, si ve que tu propia lectura le arroja miedo, zozobra, le arroja duda, hay entidades espirituales muy canijas. Y hay entidades espirituales que dicen, ok. O sea, el tablero, por ejemplo, la Ouija es un elemento de sujeción, es un elemento de que tú vas no es como la victoriana. La victoriana, yo lanzo preguntas al aire, invito a la entidad para que se comunique y si me responde la entidad, gracias. El tablero no, el tablero sujeta. Esa es la diferencia. Y es que muchos no lo saben. El tablero Ouija tiene un contexto de ocultismo puro y llano.
no es tanto el tablero, la tabla como tal. Quiero marcar esta diferencia, pero antes lo hacían en el siglo III, siglo IV, lo hacían en cementerios y lo pintaban pantáculos como estos que tengo acá atrás. Estos eran deidades o eran espíritus no quiero decir de bajo astral, pero son espíritus demoníacos, que tienen otro nivel, tienen otra conciencia, no un espíritu común. Pero, por ejemplo, hacían la necromancia, y ellos pintaban estos círculos, los altos magos, y representaban el círculo de comunicación con los amentas. De ahí se basa. Entonces, lo que estás haciendo es una emulación de un rito de necromancia, porque al final del día, aunque no lo quieran ver, es necromancia. De hecho, estos son pantáculos de demonios que incluso nosotros los ubicamos en uno de los casos que llevamos a la serie, imagínate. Nosotros, con base a la información del exorcista, con base a información de las liberaciones, todavía no arrojaba, porque ya cuando mencionan sus nombres o cuando se presentan, es una antesala de la liberación, o sea, es cuando ya el exorcista está a punto de liberar a la persona. No, a nosotros nos arrojaba datos el propio padre, es que eso es algo que pues se puede hablar y no, hermano, porque nosotros lo podemos hablar, tocar con el contexto de la agencia, pero por ejemplo, los datos que arroja una persona posesa real, te habla de cosas de la caída, cabrón, te habla de acontecimientos bíblicos, escritos y cosas así, cabrón. Entonces, nosotros en el armado con el exorcista, él nos compartía esos datos de todas las liberaciones. Por ejemplo, me decía, habló acerca del versículo 10, del no sé qué tanto, ¿no? Y de repente búscalo en tal lectura de la Santa Biblia. Y nosotros lo encontrábamos en el Apocalipsis de Esdras, güey, ¿no? Bael es un cabrón que rige 666 legiones, güey, y su predilección de Bael es las mujeres. A mí me decía uno de los exorcistas, cuando tú te metes en estos temas también te están escuchando, ¿eh? Pero una persona que es ajena a eso, güey, que es inocente de todo ese tipo de temas, son atacadas, cabrón. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con la información porque necesitamos que ustedes averigüen en la serie todo lo que yo les contextualizo con esto. Nosotros por eso no quitamos del pizarrón esto. Yo doy clases online, amigo, y de repente dejé plasmado esto porque sigo una investigación. ¿Qué onda? ¿Qué hace este hijo de la chingada? Perdón de la expresión, con este hijo de puta, ¿no? Entonces, como por qué o para qué, ¿me explico? O sea, porque yo sé el razonamiento que tiene un demonio para con una persona de quitarle su alma. La mayor parte de las veces es llevarla a la muerte. Eso es el final, es el objetivo final. Pero de ahí a marcar la diferencia entre que lo logre, porque una persona posesa puede ser susceptible a suicidio sin necesidad de tener un efecto psiquiátrico, sin necesidad de tener un padecimiento, ni incluso un historial clínico, hermano. Porque al final del día un exorcismo está en manos de un cura, que él está haciendo su labor de exorcista y que está haciendo la labor, no siendo pregonero de ellos o propagandista de ellos, pero sí debo hacer hincapié que ellos sí en esto son los únicos héroes, hermano. Así te lo digo yo como investigador, que soy reacio, que soy escéptico, yo les digo de antemano, un eclesiástico es el verdadero héroe en un caso de posesión. Y estar estoicos y estar exactamente hombres de fe inquebrantable, cabrón. O sea, los que estamos alrededor de en algún momento que nos dieron la oportunidad de estar, somos quebrantables porque al final del día yo soy Antonio Zamudio, un investigador paranormal que tiene todos sus demonios también internos. Y que como cualquier individuo que tiene un demonio interno que en algún momento le resurge o se conecta con y le dice, güey, ¿te acuerdas de esto? Madres, cabrón. Y ahí te desequilibra. Ellos son estoicos, cabrón. O sea, la palabra estoico es inherente, cabrón. O sea, no les dicen, les hacen, les
injuria, y el padre con su pareciera que la estola para ellos es como una capa, como una especie de, sí, anda, como una armadura, porque recuerdo que, uno de esos recuerdos que se la tomaba de sus manos y la besaba. Y seguía, ¡pum! Haciendo un refresh de lo que te acabo de comentar. Creo que crea un poco más de interés. Te acabo de decir de cómo fue el barrido de investigación y cómo llegamos a ver a estos dos. Andrés Bardo, perdón, Oscar Botia, que son los showrunners de Miracle Media, que son en mi casa productora. Les mando un cordial saludo. Unos grandes profesionales, con el director Andrés Bogliano, Adrián Bogliano, perdón, ya estoy confundiendo el nombre, y evidentemente el director de la plataforma, que me dio muy bien con él, pero yo no dudo que me va a jalar las orejas. Pero, señor, todo es en pro de la serie. Vean la serie, 28 de octubre. Por supuesto, Eric, muchísimas gracias. Pues bueno, me pueden encontrar en agentesdenegro.com, en la fanpage de Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, la verificada es nuestra, y en Instagram, @amiparanormal_. Muchísimas gracias. Siempre recordarles que si quieren dedicarse a la investigación paranormal, ya saben qué tienen que hacer. Sálganse del recreo y métanse a las aulas. Solamente ahí encuentran el camino real hacia una investigación, hacia un precepto de investigación paranormal. Y acuérdense, 28 de octubre, mi encuentro con el mal en la plataforma Netflix. Véanla, hagámosla top.